e foi estar longe de casa. Então, acho que essa é a parte mais difícil do processo. Você está longe de casa, tendo que dar conta dos artigos de disciplina, da dissertação, da tese. Acho que essa é a parte mais difícil. E eu vejo que, quando estamos como orientando, a gente tem que olhar muito o que o nosso orientador fala, seguir muito o passo a passo que ele manda, né? Que ele tem mais experiência que a gente. E se eu te falando muito rápido aqui, pessoal da Espanha, me avisa que eu falo mais devagar. Então, esse processo você tem que conhecer seu tema, né? Ler bastante sobre o seu tema, participar de eventos, publicar artigos relacionados à tese, à dissertação. Isso ajuda bastante, assim, no momento da nossa escrita, porque tem algum momento que a gente já está tão cansado da nossa leitura que a gente não consegue mais ver pontos a melhorar, nem orientador. Então, agora, no processo do mestrado, do doutorado, eu participei de 5 ou 6 consórcios doutorais e trouxeram bastante ideias para melhorar meu trabalho. Eu tive a oportunidade, eu comecei a estudar durante a pandemia, então participei também de evento de Portugal, de consórcio doutoral, de apresentação de artigo. Isso contribuiu bastante. E o processo de leitura, né, que acho que talvez seja mais cansativo, a parte de ler, e também de procurar os dados. Por exemplo, dentro da área pública, a gente falava que é muito fácil, que os dados estão todos disponíveis. Mas não é bem assim, porque você tem que organizar os dados, buscar, unir dados de fontes diversas, por exemplo, pegar dados do SICONF, que é onde tem os dados dos municípios, do orçamento dos municípios. Eu quero pegar também população IBGE, às vezes o código que está nos municípios é diferente dos códigos que estão no IBGE, então misturar as tabelas demora tempo. Acredito que o mais difícil para mim foi a organização dos dados, para a minha pesquisa que eu queria fazer. É muito difícil organizar os dados. Para colegas que fizeram trabalhos qualitativos, essa questão de que fizeram entrevistas, e também tiveram bastante dificuldade, porque tem que passar pelo comitê de ética, e também é um processo demorado, até conseguir aprovação, de fato, ir para campo. Estou rápida, professor Gentil. Eu tentando. E, assim, mas tem que ter afinco e tem que viver também. A vida não é só escrever, né? Tem que sair com seus amigos, familiares, distrair um pouco para refrescar a mente, né? Acho que faz bastante parte do processo. A gente está num período de saúde mental, muitas pessoas com dificuldade na saúde mental. Então, eu não falo para você dedicar 100% ao doutorado, ao mestrado, tem que viver. E também, a gente, quando está escrevendo, também já pensar nas revistas que a gente quer quando terminar o trabalho, que a gente já vai escrevendo dentro das normas da revista que a gente quer. Então, quando a revista que você quer, você tem que procurar já ler para ver como é a forma que aquela revista cobra a escrita. Algumas permitem que a gente já conjugue em primeira pessoa, outras não permitem. Então, tudo isso no nosso processo de escrita, a gente já tem que já ir pensando. E em relação ao que você perguntou se é diferente os processos aqui na USP, que eu estava, ou na UFPE, não vejo assim diferença. Em ambas as instituições eu percebi o mesmo rigor. Tem aqueles professores que ajudam mais, outros ajudam menos, mas todos ajudam em ambas as instituições. Deixa eu ver o que Mas, mais. para te interromper, minha curiosidade é porque todos nós vamos passar por uma fase, que é uma fase muito delicada, que é essa fase da escrita, né? Então, a gente tem uma trava, uma dificuldade de começar a escrever. Então, alguns alunos têm dúvida, outros alunos ficam tímidos,
outros alunos ficam com medo, achando que a tese é algo de outro mundo, mas o ensaio que você está tratando, né, que eu gosto de chamar de ensaio, essa questão de ir para congresso, assistir outros eventos, começar a se obrigar a participar de outros eventos, né? Mas eu acho que o ensaio de você escrever, 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 revisar, escrever, é da prática, né? Então eu acho que a sua fala, ela também é uma fala de quem passou por muita dificuldade para romper esse primeiro momento. Porque o estudante que ele não tenha o hábito de escrever, o hábito de ler, fica muito difícil. E aí eu peço para eles, por exemplo, vamos fazer um artigo cada um para a disciplina, né? Então, como é que eu faço o artigo desde o começo? Como é que eu vou propor ideias, né? Como é que eu vou ter aí as minhas motivações se eu não tive uma aproximação do tema, né? Então, é um momento em comum em que todo mundo vai sentir essa ansiedade, essa angústia. É uma situação muito comum para todos nós, não é uma situação individual. Né? Ela acontece para cada um, mas ela é uma situação comum, faz parte do processo. Né? E eu não sei como que você começou a publicar, ou então como você encontrou as revistas, como você encontrou a sua linha de pesquisa no início, como é que você fez essa busca? Então, a minha linha de pesquisa, eu comecei já no mestrado. Eu sempre tive interesse por questões socioambientais. Tudo que envolve socioambiental me interessa bastante. E eu tinha certeza que eu não queria pesquisar na área privada, porque já tinha muitas pesquisas. Eu queria pesquisar na área pública. Então, comecei a observar mais, assim, as questões que eu queria, até noticiários, né, notícias do dia a dia. Então, eu comecei a ver falando sobre desastres. E aquilo me chamou a atenção, porque aqui no Brasil, para quem não é do Brasil, a gente tem muitos desastres naturais, principalmente por conta do excesso de águas. Então, eu via os políticos falando: é um evento inesperado, a gente não esperava essa chuva. Aquela repetição de fala dos políticos começou a me chamar a atenção. Então, eu comecei a ir para os orçamentos públicos e eu vi que não tinha muita coisa dedicada a isso, como prevenir desastres. Então, a partir daí, eu comecei a olhar, procurar artigos sobre desastres e contabilidade pública. Praticamente eu não achava, nem aqui no Brasil, nem fora. Eu encontrava em economia, em direito, educação, na engenharia, mas dentro de contabilidade eu não encontrava essa discussão. Então, assim, é isso que eu quero. Aí é outra dificuldade. Sim, mas como você tratar esse assunto dentro da contabilidade? Porque logo no começo eu falei assim, mas a gente não é engenheiro, a gente não é administrador, por que contabilidade vai estudar desastres? Então, eu tive ter que convencer pelo meu orientador que isso seria uma contribuição para a pública, para a sociedade, né? Porque é um dia a dia, é o problema da sociedade. Aí, quando eu comecei a conversar com o orientador, pesquisando, tanto que minhas referências normalmente são de outras áreas de estudo, não são da contabilidade. Então, eu comecei a partir daí. Foi um problema que eu vi acontecendo no dia a dia, e então eu queria trazer soluções para este problema. E logo no começo do mestrado, para artigos de disciplina, eu pegava artigos internacionais, lia os artigos internacionais, e lá no final, nas conclusões, normalmente tem sugestões de pesquisas futuras. Aí, para as disciplinas, eu comecei assim, pegando sugestões de artigos internacionais e trazendo para o Brasil.
Eu estou vendo aqui, né, todos mirando o que disse a história de Helenice, de cómo empezó a mirar, pero lo que más me preocupa es la situación de que hay que hacer algo que te guste mucho y de ahí ya empieza una defensa. Tienes que defender el tema, no, el tema que me gusta, el tema es importante, el tema, cuando yo me convenzco, yo tengo que convencer a los demás de que esto es importante, mostrar por qué es importante y de ahí empezar a hacer el trabajo para mirar lo que tengo de contribución. Pero otra cosa es el tiempo, porque ya todos se quejan del tiempo. Já não temos tempo, né, Helenice? Então, sempre tem a questão do tempo que eu tenho para defender, organizar e fazer minha defesa do meu projeto. Né? Então, aqui eu entrando com eles, toda sexta-feira, cada sexta-feira, a gente tem discutido, por exemplo, a argumentação. Eu tenho que buscar dados, né, das instituições internacionais que me fundamentem o meu tempo. Depois eu vou agora, hoje, né, é o dia da metodologia, onde eu quero propor para eles um trabalho, né? Então eu queria até que você me acompanhasse aqui, porque o que eu fiz foi o seguinte: foi considerar que a gente vai fazer uma busca, né? O que eu gostaria de fazer era um trabalho que mostrasse os desafios do ensino de finanças públicas internacionais, certo? Então, como é que eu vou escrever isso? Né? Eu tenho que ter uma base para dizer que existe um desafio desse intercâmbio, porque aqui a gente tem, acredito que são 5 estudantes do México e mais 5 do Brasil. Então, é uma situação que não acontece sempre. E eles estão fazendo um intercâmbio também, porque ora eu falo espanhol, ora eu falo português. Né? Então, a própria experiência da disciplina poderia se tirar um artigo. Aí eu comecei a fazer uma búsqueda aqui com eles, né? Comecei pelo acadêmico, para a gente ver o que a gente encontrava. Então eu estou fazendo esse exercício para que na próxima semana, na semana que vem, eles possam apresentar o que encontraram de metodologia, de referencial metodológico, né? Então aqui eu tenho comecei a buscar por palavra-chave dentro do Google Acadêmico, mas aí a gente encontra o primeiro desafio. Eu quero mostrar a experiência da disciplina Finanças Públicas, mas aí eu vou ter que vou ter que casar a linha de pesquisa dentro de educação em contabilidade, ensino de finanças públicas, para eu encontrar um trabalho que tenha uma metodologia que eu possa utilizar como base para o meu trabalho, né? Então, eu estava abrindo com eles os trabalhos, abrindo com eles, para a gente ver se a gente consegue. E olha esse trabalho, Estado por 198, né? Contemporary Public Sector Account Research and International Comparison of Journal Papers. Então, esse daqui já seria um trabalho interessante, né? Que poderia trazer uma referência, mas ele ainda não é education, né? E ainda capaz a estrutura dele foi busca documental. Eu quero fazer uma pesquisa de, eles chamam de encuesta, né? Questionário encuesta estruturado. Então, como que eu vou fazer para encontrar o questionário estruturado para usar como base da minha metodologia? Né? Até quando eu vou conseguir uma referência para montar a minha metodologia? Então, eu vim com eles nesse lugar de dúvida, nesse lugar de dificuldade, né, na aula de hoje, para a gente pensar junto. Né? Aí eu queria saber a sua estratégia também. Não tem outra forma que não seja começar a abrir os artigos e buscar. Mas quanto mais eu filtrar, quanto mais claro eu for aqui, methodologies for
Talvez account. colocar alguma coisa entre aspas. Aí procura education, colocar entre aspas. Não Mas sei. aqui, como é que a gente chama em inglês a encuesta em inglês? Como é? Eu esqueci agora a palavra. Você lembra? Não. Ah, agora eu não lembro. Eu vou ter que buscar como é. Como é essa encuesta em inglês? Não é questionário, é Survey. survey. Ah, survey. Né? Então, survey em inglés encuesta o entonces cuestionario. Ah, entonces viene, mira, viene el mismo, ese artículo, ele sempre aparece aqui primeiro, literature review. Mas a survey of an international accounting education, mira, the US and some other countries. Bueno, aí quando eu falo para ele qual é a metodologia que eu quero, ainda em inglês, ele me traz trabalho que tem muita citação, que vem, como disse o Joel aí, deu uma revista qualificada, né? E que eu posso utilizar de base para o meu estudo. Então, a gente chegar até essas palavrinhas aqui é o desafio maior, porque isso, nesse processo, eu estou delimitando o meu trabalho, e que não é fácil delimitar o trabalho, né? Então, dessa busca, eu vou encontrar outras possibilidades, mas aí eu vou ter sempre que voltar para o tema que eu escolhi. Eu não sei se. Como você faria, Helenice, porque vamos analisar, né? Até para abrir a discussão aqui com os demás, quero que perguntem e que hablen, não sei, a opinião que têm. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las variables, no? Entonces, las principales dificultades que tenemos en tener clase en dos idiomas, o clase como tenemos aquí a nivel internacional con un fuso horario ya distinto. Entonces pueden hacer aspectos sociales, culturales, financieros, tecnológicos, pueden ser muchas variables. Y muchas veces yo quiero probar una variable. Por ejemplo, no, en el caso de los cementerios, para que yo les haga una comparación, quien vende los planes funerarios son mujeres. La gente no compra en Brasil. Si quien oferta los planes funerarios en la calle, porque aqui se vende planos funerários na rua, Helenice. Então, quem vende o plano funerário na rua, quem contrata são os cemitérios. E os cemitérios, eles já me falaram, Fernando, a gente solamente podemos contratar mulheres porque as pessoas não compram de la mano de um homem um plano funerário. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero hacer esta investigación, estoy haciendo con el maestro que es Danilo César, que va a hablar de la parte comercial de lo que son los cementerios. Entonces, ¿cómo se vende un producto de la muerte? Es su trabajo. Entonces, para generar una encuesta donde yo quiero encontrar un resultado, pero en este caso yo quiero mostrar la contribución que yo ya conozco, que es decir, mira, voy a entrevistar 300 personas para saber qué dicen y poner la hipótesis sobre cuál es mi posibilidad de comprar en la mano de un hombre, en la mano de una mujer un plan funerario. Entonces yo ya tengo muy claro la idea de lo que yo quiero encontrar. Es lo que estamos haciendo aquí. Mira, no tenemos claro. Yo quiero explicar cómo es la experiencia de finanzas públicas internacionales en Brasil, pero en qué aspecto, ¿verdad? No sé qué me sugieren más para centrarnos en aspecto social, financiero. ¿Qué problemas verían ustedes que se pueda aportar en un estudio para que sea interesante? Porque a partir del momento que yo escriba,
la contribución tiene que ser tan interesante que la persona quiere leer para saber cómo yo encontré o qué dice este señor, qué locura es esta y cómo encontró esto, pero tiene que ser un tema interesante. Si yo voy a hablar de una experiencia de una disciplina en Brasil, sí que son, en Brasil tenemos 1000 cursos de contabilidad, 1000. En el Ministerio de Educación ahí está, son 1000 cursos de pregrado en contabilidad y creo que pasan de 300 los programas de maestría y doctorado. Entonces, que yo presente una disciplina, pero ¿qué puede ser de interesante? Yo creo que hay muchas cuestiones ahí para poner, no solo lo que yo quiero, pero algo que pueda vender bien el trabajo, ¿verdad? ¿Tendrían ustedes para vender el trabajo? O que vocês considerariam que podia ajudar a vender o trabalho, a ser interessante, a ser uma contribuição? Jornal, pode dizer. Bueno, doctor, yo creo que primero, pues el tema del idioma, ¿no? Aunque el portugués y el español, por ejemplo, en nuestro caso son similares, pues no son iguales y las diferencias en vocabulario, pronunciación, pues gramática, creo que pueden llegar a causar malos entendidos o pues que no se llegue a la comprensión total de ciertos conceptos o ideas, ¿no? Sí. Creo que otro tema que podría incluirse tiene que ver con las diferencias de horarios, dado que tenemos horas, digamos, estamos situados México y Brasil en zonas horarias diferentes y eso también pues dificulta poder conjuntar a los alumnos en un horario que sea pertinente para ambas partes. Y creo que también, pues aunque somos latinos, creo que hay una diferencia de pedagogías y cultura, ¿no? Es decir, los sistemas educativos pues siempre están hechos a los modos culturales del país en el que nos encontramos y obviamente pues la forma de debatir, de trabajar, de discutir un tema pues tienen una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Entonces yo creo que son elementos que podrían ser de interés en un trabajo de esto. Y bueno, por el otro lado, pues creo que tendría que ver también, pues, digamos, los conocimientos previos de quienes conforman la estructura del alumnado puede ser muy diverso, ¿no? Es decir, el enfoque formacional de quienes están en los cursos puede ser no similar y entonces generar alguna problemática. Entonces creo que todos estos elementos pudieran ser incluidos en un artículo de esa naturaleza, ¿no? Sí, mientras estaba hablando me gustó mucho porque para todos los ejes que me pone aparecen artículos ya que han visto estos aspectos. Entonces, mientras decía, mira, fui buscando conocimiento previo, cultura, eh, pedagógico, la cuestión del periodo, del schedule ahí, puede ser hasta una cuestión de horario de la disciplina. No, no sé si hay algo como fuso horario, pero para que yo hable, yo ya empiezo a justificar aquella variable con otros trabajos que ya trataron de esto. Porque si no, estoy haciendo con que las personas entiendan que soy el primero a hablar de esto en el planeta y ahí vamos haciendo la búsqueda. Pero es una construcción, me gustó mucho de que dice primero el idioma, ¿verdad? Y de las preguntas también, ahí podemos estructurar las preguntas dentro de cada eje de estos, ¿sí? Yo no sé si un,
o André quer falar, o Iago quer falar da dificuldade de vocês, né? Porque vem uma questão muito interessante, que aí a Helenice também pode comentar, que é, eu estava falando para vocês que a gente vai pesquisar, mas nós estamos dentro da situação. Sim, a gente está analisando uma situação em que nós fazemos parte da situação. Então, quando eu for falar sobre as dificuldades, eu estou sentindo as dificuldades. É diferente de um trabalho onde eu estou observando as dificuldades e não vou ter sesgo, não vou ter viés, né? Em português, viés, em espanhol, sesgo. É muito interessante. Então, não sei se o André ou o Iago sentiram outras dificuldades que não fossem essas, né? Do idioma, do aspecto cultural, do horário. Ele falou todas já, o Joel, né? Isso, eu tinha até anotado umas aqui, né? E, assim, eu acho que a questão realmente do idioma, do conhecimento prévio e os aspectos culturais, assim, são bem chave, né? Em relação a esse tipo de análise. Particularmente, assim, em relação a gente aqui do Brasil, o horário meio que não foi um impacto, porque é aquele horário normal de aula da gente, mas eu entendo que para eles, por pegar ali, eu não sei, o horário do almoço, ou talvez tenha um impacto maior, né? Mas, sem dúvida, esses pontos aí que Joel levantou são cruciais, né, para uma análise dessa natureza. Professor, eu também subscrevo o que o André falou, no sentido de que talvez nós brasileiros não tenhamos sentido muito essas questões geográficas, né, no sentido de horário, a diferença horária entre o Brasil e o México. Dentre todas as variáveis que o Joel citou, eu também incluiria o papel do professor como unificador da língua, né, porque o senhor está fazendo essa ponte para poder, para que nós, tanto os brasileiros como os mexicanos, possamos acompanhar suas aulas. Eu acho que essa variável também é muito importante de se acrescentar dentro dessa experiência. Olha aí, muito interessante. Enquanto vocês vão falando, eu me dou conta que eu não tinha percebido isso. Isso como uma variável importante, né? Porque agora o Google apresentou uma plataforma que já faz a tradução simultânea, né? Ustedes já sabem, verdade? Que hay una aplicación de Google que se instala y funciona dentro del Meet, entonces ya sale la voz con el otro idioma. Entonces es algo que estoy haciendo yo, pero con la tecnología se podría hacer también. Oi, André. E esse ponto aí que Iago levantou, né, me levantou um ponto de atenção aqui também, né? A gente está discutindo aqui o artigo muito na perspectiva do aluno, né? Mas se a gente for analisar na perspectiva dos desafios do professor, a gente vai levantar uma série de outros questionamentos, né? Então, foi bem interessante esse ponto que Iago levantou, porque acendeu a luz amarela nesse ponto, né? De que a gente está vendo aí essa questão, o horário, o que é que impacta para o aluno, o idioma, o conhecimento prévio, né? Mas se a gente for botar sob a ótica do professor, né, a gente talvez abra espaço para outros tipos de discussão, né? E até naquela questão que o senhor falou da venda, né, do artigo, né, de tornar o artigo mais atrativo, né? Se a gente tiver pensando num público mais direcionado a pessoas, a professores, né, o foco deveria ser um pouco mais esse, né? Eu não sei, é um exercício, né? Sí, André, no llegamos a escribir nada, no hay que hacer como si fuera una plancha donde estamos haciendo hamburguesa y hay que freír, vamos a freír tal. El trabajo es mucho más desarrollar qué hacer, qué encontrar, cómo vamos a montar y estar un tiempo así mirando, pensando, discutir. Y esto es lo más difícil. Eu não sei se a Irenice achou interessante a atividade, mas eles me falaram mais do que eu imaginei. Bem interessante essa questão que eles levantaram dentro do professor.
Eu também não tinha pensado assim, quando começaram a falar, também não tinha vindo à mente, e realmente faz a diferença, né? Professor que mediador. Não, e também a importância, aí a gente pode falar até da importância do professor, a importância dos estudantes, a importância da oferta desse tipo de disciplina, né? Com inteligência artificial, ou antes da inteligência artificial, porque eu acho que o que a gente vai ter que provar agora é que essa interação que acontece, ela contribui muito mais do que a inteligência artificial pode aportar. Então, por exemplo, uma construção como essa, eu já não acredito que a inteligência artificial chegue a fazer essa reflexão, essa análise para a gente ir construindo uma base textual, né, de maneira assim, parar e conseguir fazer, por exemplo, esse feedback com uma mistura muito importante. O que eles estão fazendo para mim agora é muito importante, porque são equívocos que eu cometo e que eu posso corrigir, né? Como faz a inteligência artificial. Então eu vou tentar copiar a inteligência artificial, porque na próxima oferta dessa disciplina, ela não pode coincidir com a hora de la comida de ustedes. No, si el problema es estar en la hora de la comida, esto tiene que estar enfocado para que no se ofrezca en la hora de la comida. Então, são contribuições muito reais e que podem servir para a gente. Mas vocês veem como... Sim, Joel. Incluso, doctor, usted mencionaba una cuestión al inicio de esta sesión que tiene que ver con la segregación que genera el idioma, porque es más difícil para mí poder elaborar un trabajo con Yago o con André que poderlo elaborar con Irene o con Guadalupe o con Verónica, ¿sí? Es, digamos, la distancia, el podernos poner de acuerdo, de alguna manera poder interactuar se vuelve mucho más complicado. Y eso pues prácticamente nos obliga a trabajar de manera individual, o de quienes están en un mismo país, ¿no? Que en el caso de nosotros, pues Irene, Guillermo, Guadalupe, Verónica, pues se nos facilitaría mucho más trabajar con nosotros que trabajar con los alumnos de Brasil, y esa es una parte interesante también que se puede resaltar en un análisis de este ejercicio de tener una clase pues con dos países, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. No, me gusta mucho cuando hablan porque me abre miles de pantallas en mi cabeza porque yo no, ni se me ocurre estas cuestiones. Porque yo, por ejemplo, cuando estoy con algún maestro, algún profesor o con ustedes de otro país, ya se me ocurre siempre hacer preguntas y saber de cosas que para ustedes es muy sencillo, pero para mí es algo muy novedoso. Entonces, por ejemplo, la hora de la comida, las instalaciones, quién controla qué, cómo asumir un puesto en la universidad, si es concursado, si es, cómo funciona. Entonces, toda la facilidad que yo pienso que podrían tener es limitada por cuenta del idioma, porque ahí al tener esta dificultad de comunicación, ya no se hace la interacción. Entonces estamos ya casi justificando la importancia de la aplicación de Google, porque con la aplicación del Meet se puede hablar y la persona va a escuchar en otro idioma que elija. Pero ustedes tienen un nivel muy alto, todos ustedes tienen un nivel muy alto porque ya pasaron del pregrado y muchos ya pasaron de la maestría y ya están en un nivel de último grado de enseñanza, que es el doctorado. Entonces es muy importante que intercambien, porque puede ser que en una temática de impuesto, que a mí me gusta mucho, yo hago un intercambio con André, por ejemplo, y salga un trabajo con una importancia, con una contribución muy, muy buena, y a veces se avanza mucho de manera sencilla porque él ya tiene las informaciones del otro lado y, por ejemplo, Joel puede tener de ahí de México
y el intercambio se facilita mucho porque están en un ambiente que sería casi imposible. Cuando yo voy a México, por ejemplo, para pasarles una idea de muchas veces que yo ya voy desde 2013, ya más de 10 años que voy siempre y no fui el año pasado y este año creo que vaya, pero bueno, ya iba siempre, pero cuando llego ahí hay muchas ideas, muchas posibilidades, pero no hay tiempo para discutir, para planificar, para hacer el ejercicio que estamos haciendo aquí. Y además yo no estoy en una situación física normal, estoy con el fuso horario malo, tengo que estar en traje, tengo que estar con muchas personas y a veces haciendo una reunión no me sale de manera tranquila las contribuciones que me saldría si yo estuviera en mi casa o en mi ordenador, tranquilo en mi rutina. Entonces ustedes tienen una ventaja muy grande de estar en una rutina y poder meter un tema internacional. Y también viene la cuestión del idioma y me gusta mucho porque somos todos colonizados por el inglés hasta hoy. No, en el caso del doctorado, ya saben que hay profesores que incluso dan clases en inglés. En España yo he tenido clases en inglés porque lo que importa de la publicación está en inglés, ¿no? De las mejores revistas está en inglés. Entonces aquí estamos hablando portugués, español, pero aún así no sería problema ya armar textos en inglés, porque la inteligencia artificial ya permite que se haga esto también. Ustedes en esta disciplina tienen una ventaja porque tengo un amigo que está en Estados Unidos y se propuso hacer la traducción de trabajos que hagamos que salgan de esta disciplina. Bueno, de ahí que por eso me importa que si ustedes entienden bien lo que van a presentar, sea un ejercicio más tranquilo. Por ejemplo, para la semana que viene, traer una estructura bien preparada, porque de ahí se puede hasta pensar en una publicación de más impacto. Pero todo empieza de lo más sencillo, ¿verdad? No sé si ustedes quieren decir algo más, pero a mí se me ocurre escribir, de hecho, la experiencia de la disciplina. Y si Elenice me quiere apoyar con esto, está invitada. Viu, Elenice? Se você quiser me apoiar, eu acho muito interessante que a gente escreva sem o uso da inteligência artificial. Sim. Porque aqui a gente não está usando a inteligência artificial. E a gente ainda pode tentar usar a inteligência artificial para ver se, por exemplo, em uma aula com a inteligência artificial seria mais agradável, né? Mas o que se busca numa aula é informação, é intercâmbio, é o conhecimento, porque tudo está aí, né? Está à disposição igual. Só que tem questões que eles colocaram que esta aula está gravada y entonces ya nos permite escribir todo lo que ustedes ya nos contaron. No sé si está también ahí a Guadalupe, si a Guadalupe puede falar, Irene puede hablar, o Verónica también, las maestras, si quieren decir algo, porque un resultado ya es que los hombres hablaron más que las mujeres, ¿verdad? Resultado número 1. Doctor, a mí me pasó ahora que estábamos en un trabajo de investigación, tuvimos que investigar de otro país también. Estuve trabajando bueno, tengo otro compañerito que vive en Colombia y otra que vive en Canadá, así es que, pero el idioma es el español y no tuve tanta dificultad en que ellos me comentaran cómo era el sistema fiscal en esos países y poder completar mi investigación. Pero aquí, como bien decía Joel, pues es otro idioma que sí nos cuesta un poquito, aunque hay palabras similares, sí me cuesta un poquito de trabajo entender ciertos conceptos, pero creo que sí nos ha ayudado a entender también cómo se trabaja en otro país y eso enriquece también en cuestión cultural.
Y el horario también. Sí. El horario va mal, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo, nosotros ahorita estamos en horario de trabajo y pues para mí sí se me dificulta un poquito ahorita en el horario de trabajo, pero pues ahí estamos haciendo todo lo posible de estar con usted y está muy buena la clase. Y con la pareja que está brasileña, facilite o no facilita. ¿Cómo, perdón, no le entendí esa última pregunta, doctor? Trabajar con un brasileño cuando Ah, pasemos a una actividad no es una opción que le llame la atención porque no ayuda. O entonces sí puede ser un desafío que sea mejor o no. a lo mejor sí sería un desafío, pero ahorita como comentaba que ahorita tenemos el apoyo de herramientas que nos pueden ayudar a traducir, entonces a lo mejor si pudiéramos utilizar eso y pudiéramos revisar el trabajo de uno y el otro y pudiéramos complementar, ¿no? Entonces ahorita con esas herramientas pues pudiéramos aprovechar ese match con otro país que no tengamos el idioma. Sí, perfecto. Y la maestra Verónica, señora. Bueno, para mí puntos clave de dificultades que yo tuve, primera, son los espacios de conexión, porque pues yo actualmente funjo como docente, los horarios de escuela, sí tuve que ir al centro universitario y en el espacio donde está el centro universitario la conexión es súper malísima, entonces eso me generaba dificultades. La otra, creo que parte aquí muy importante es que sí tenemos un traductor, que en este caso viene usted siendo doctor, que nos apoya y funge como traductor dentro de lo que es el portugués, dentro de lo que es el español, y si tenemos alguna duda o que usted identifica alguna palabra que genera un significado diferente de un idioma a otro, usted nos lo aclara. Entonces, eso creo que nos viene a apoyar demasiado en la clase. La otra parte importante, que tenemos a nuestros otros dos compañeros, y si bien el idioma es portugués, sí tiene una similitud con el español, el cual no se me hace tan difícil, aparte que los compañeros nos apoyan con que su forma de hablar no sea tan rápida, y eso viene a abonar también para que sea más fácil que nosotros entendamos. Otra de las cosas que se me hace bien es el tema de los tiempos, efectivamente. Em, Unos trabajamos, la carga más fuerte del día es en la principal hora que nos conectamos con ustedes. La parte de la tarde como que ya la gente se relaja y no hay tanta presión, pero en la mañana siempre hay más presión, por lo menos aquí en México. Siempre todo el mundo anda acelerado y pidiendo todas las necesidades que tenga, ¿no? Para aquellos que trabajan en oficina o cuando yo estoy en la oficina, siempre el área más cargada es como a las 12, 1, 2 de la tarde, porque la gente o los jefes ya llegaron o ya como que ya el desayuno hizo efecto y ya todo el mundo te empieza a buscar. Pero ya eso como del de 3, 5, ya la gente se empieza a relajar, empieza a salir del trabajo y entonces a uno tampoco ya no lo dejan, como si se poder prestar un poco de más atención por eso del tema de los horarios. Otra parte importante que me da gusto del curso, que usted nos está apoyando con partes esenciales para poder generar nosotros nuestra investigación, que si bien es cierto que a lo mejor algunos ya lo vimos, otros no tanto, pero al final usted viene a reforzar con esa información. Y en el tema del trabajo se me hace muy bien, solamente sería cuestión de ver un horario que podría ser flexible para ambas personas para poder llevar a cabo la investigación y más que nada la flexibilidad de tener el espacio que posiblemente a lo mejor de ambas partes podría ser los fines de semana o ya en la tarde noche, pero sí traemos un desfase de horario que a lo mejor cuando nosotros ya estamos libres, ya ustedes ya están dormidos o que sea muy temprano, que nosotros le madruguemos y podernos conectar con ustedes temprano. Esa también podría ser otra alternativa, o de manera, ahora sí que alternada, una nosotros y una los compañeros que están allá en Brasil, para que sea un tema de equilibrio y que nadie se vea como
de alguna manera un poco más cansado su rutina diaria, vaya. Sí. No, bueno, entonces voy a presentar un reto para ustedes para la semana que viene, que puede ser trabajar en pareja y si quieren incluir siempre un brasileño o un mexicano. No, no sé si alguien más quiere hablar. Creo que no habló Irene, ¿verdad? O ya, la maestra. No, pero pues adicional a todo lo que se ha comentado ya, doctor, pues yo nada más en el día que estuvimos trabajando en equipo con André, aparte de la dificultad de este idioma, era el tiempo que estábamos, bueno, que yo considero que se estaba invirtiendo para estar traduciendo lo que estaba comentándome André. Entonces, creo que aquí algo muy importante es el tiempo que se invierte también en esa parte, pues, o sea, en la parte personal de estarse dando a entender, adicional a todo lo que ya se comentó. Sí, 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 perfecto. Muy importante, porque ahí sí se lleva más tiempo, es una etapa más, es un paso más, ¿no? Entonces, la cuestión de la comunicación, ¿no? Todo esto va en torno a la comunicación, ¿no? Bueno, el idioma, perdón, no solo la comunicación. Sí, Joel. No, y aunque disponemos de herramientas para poder trabajar, doctor, la verdad es que no es tan fácil. Por ejemplo, el Google Meet, que es la aplicación por la que nos conectamos, permite generar subtítulos de las conversaciones. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de nosotros no nos permite traducir el portugués al español. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo que poner el traductor al inglés. Es decir, usted habla en portugués, yo lo estoy leyendo en inglés y o sea, se vuelve complicado, pues, ¿no? Tenemos que usar como 3 idiomas para poder pues entender lo que estamos dialogando, ¿no? Entonces, sí, digamos, aunque se ha avanzado en el tema de la tecnología y existen mecanismos para, digamos, que podamos estar comunicados, lo cierto es que todavía tampoco están tan desarrolladas o cuentan con los elementos necesarios que nos permitan pues tener una comunicación fluida, ¿no? Y permanente sobre todo, ¿no? Eso creo que sí también hay que considerarlo porque ciertamente yo, digamos, mi dominio del inglés tampoco es el 100%, pero digamos, me es más fácil entender la conversación de usted en inglés que en portugués, ¿no? Ah, sí. Pues, sí, entonces por eso tengo que traducirla, ¿no? Entonces, pues esa es la complicación y supongo que mis compañeros están más o menos igual, ¿no? La maestra, sí. La maestra Irene, ¿quiere hablar? Sí, bueno, adicional a lo que comenta Joel, yo lo comento desde mi experiencia personal. He invertido bastante tiempo, créame que he estudiado más de 1 año y medio dedicándome y enfocándome a aprender el inglés y créame que de ninguna manera lo he podido lograr. Así que yo la verdad no puedo, aunque lo traduzca en inglés, no les entiendo mucho o gran parte de lo que mencionan cuando están hablando en portugués y apoyándome con la herramienta del traductor al inglés. Entonces, ahora sí que vagamente en cuanto a palabras que alcanzo a interpretar a lo que yo entiendo, es como le doy seguimiento pues ahora sí que a la clase. Pero créame que sinceramente también me la pensé bastante en anotarme en la clase precisamente porque llevamos una materia en el doctorado que era Hacienda Pública. Sí, y yo le comentaba a algunos de mis compañeros, si en español no le entiendo a la maestra, por eso se imaginan llevar una materia en portugués. Dije, no, no, o sea, imposible. Y mírame aquí estoy, o sea, ay, no. Es todo. Bueno, perfecto. Sí, bueno. Es el reto. Sim, o que eu quero deixar para a semana que vem é que vocês preparem um documento, já que seja o trabalho da disciplina. Então, vai ser o trabalho da disciplina, pero já empezado, que ustedes já pongan aí uma introdução. El objetivo del estudio es, aunque hagamos cambio en la clase,
pero yo quiero que así que termine la disciplina ya tengamos muy claro que vamos a publicar el artículo. Entonces, lo que pueden hacer ustedes para la semana que viene es la introducción, una revisión previa del tema con algunos artículos que encontraron y después la parte de la metodología. Yo lo que hice el ejercicio con ustedes ahora fue para que encontremos una metodología. Entonces, si voy a trabajar con encuesta, es de estilo survey. Si voy a trabajar con otro tipo, voy a buscar en inglés y de ahí encuentro trabajos que están bien armados, que me sirvan de ejemplo para mi trabajo y yo puedo escribir. Este trabajo está basado en el trabajo de Peterson 2020. Entonces, de ahí adelante ya se entiende que el trabajo está basado en un trabajo que tiene muchas citaciones y que fue una referencia dentro de la temática que estamos trabajando. Entonces, pueden encontrar un estudio en inglés que puedan apoyar o adaptar a partir de este trabajo y les va a facilitar mucho y que sea un tema sencillo, algo simple, no algo que se va mucho por las ramas. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer aquí es lo más simple que se consiga alcanzar, pero siempre dando mucha fundamentación. Yo nunca escuché nadie decir, mira, este trabajo no está bien porque está con mucha citación. Yo nunca escuché esto. Entonces, cuanto más citaciones, más lecturas hagan, es mejor. Pero si yo elijo, por ejemplo, 5 variables, idioma, espacio, conocimiento previo y tal, yo para cada una voy haciendo la búsqueda y armando unas justificativas. Este trabajo analiza el idioma en línea a los trabajos de tal 2003, tal 2002, tal 2010, tal, y por último el de 2021, después de la pandemia. Pero yo tengo que traer siempre la literatura para armando la metodología, que significa no más. La metodología solo significa cómo es que yo alcanzo a mis objetivos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es traer los objetivos. ¿Qué quiero hacer? Después en la metodología va a tener que casar, va a tener que encontrar con lo que yo tenía de objetivo. Por ejemplo, saber si el idioma es un factor relevante. Entonces voy a preguntar a todos ustedes sobre el idioma, pero ¿por qué? En la metodología yo pongo como estrategia metodológica se ha investigado sobre el idioma en la línea de los estudios de tal, que lo hicieron y que esto que encontraron resultados sobre idioma o que por otro lado no encontraron ningún resultado. Entonces ahí existe una duda, pero hay una base metodológica ya cuando voy armando. Entonces, esta práctica de estar armando el texto según nuestros objetivos y tener muy claro que la metodología nada más es de la manera como yo voy a hacer. Entonces, ahí me paro ya. Ahí se para la historia porque yo pongo la primera variable es el idioma. Entonces, voy a preguntar a cada estudiante sobre el idioma. Y pongo, según los trabajos de tal y tal. La segunda va a ser los factores culturales. Entonces, los factores culturales también son considerados un factor de investigación que va a ser aplicado en la encuesta. ¿Por qué yo estoy utilizando? Ahí voy a justificar. La otra frase ya es el factor cultural o el factor de idioma o el factor tal se está adoptando también en los trabajos de tal y tal. Entonces yo voy trayendo los otros trabajos y fundamentando para tener ahí la parte de la metodología. Para la semana que viene
ya no les pido nada más que esto. Y si pueden hacer en pareja o pueden hacer solos, como ustedes quieran. Pero ya cierro la clase por aquí para que ustedes puedan empezar a armar la metodología. Entonces tenemos 3 partes para la semana que viene. Introducción, va a ser revisión bibliográfica y metodología, porque hasta la primera semana de julio terminamos la disciplina y yo puedo ir haciendo la revisión de lo que ustedes armaron. Pero si yo no hago esto, esta pausa ahora, no van a tener tiempo de armar ningún texto. Entonces, paro de pasar texto, ustedes aclaran lo que ustedes quieren mostrar y luego platicamos la semana que viene sobre lo que ustedes armaron de sus proyectos. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿De acuerdo? Perdón, doctor, ¿puede repetir las tres, los 3 puntos Claro. importantes? Era ¿Y la qué? metodología, revisión. Es que dijo 3 cuestiones que teníamos que revisar ahorita, pero no alcancé a escuchar. Se cortaron las primeras 2 y la última sí la escuché. Bien. Sí, bueno. Dijo introducción, Gracias. revisión bibliográfica y Introducción, objetivos. introducción, revisión bibliográfica, Y Ajá. metodología y objetivos. Objetivos, excelente. Gracias. No, hay una confusión que yo no quiero que exista. Perdón, pero existe una estructura muy clara de lo que es la introducción. La introducción es problema, ¿no? Entonces yo parto de un problema, presento el objetivo y la pregunta del estudio. Entonces la introducción, dentro de la introducción está el objetivo principal del estudio. Entonces, la mayoría de la introducción viene, el objetivo de este estudio es como la primera frase. La introducción, yo presento el tema. A partir de muchas lluvias que hay aquí en el noreste del país, hay problemas intensos, tal. Así surge el trabajo que investiga los desastres y el efecto en el presupuesto. Entonces, yo tengo que armar primero un problema y poner así, el objetivo de este estudio es mostrar cómo el presupuesto trata la cuestión de los desastres por las lluvias en tal local. Pero en la introducción yo presento los objetivos. Después, la revisión, que es la bibliografía, yo voy a buscar referencias, haciendo este trabajo que hicimos aquí de las palabras claves que yo quiero encontrar. Voy buscando vamos por todas las partes más importantes y si hay que separar por más de un apartado, yo separo más de un apartado, porque puede ser que algo se salte como más importante. Entonces, por ejemplo, si quiero meter, ya que voy a hablar de las lluvias, hablo de desastres en el presupuesto y voy a poner algunos estudios que tratan de los desastres, que son las contingencias. Después me viene a la cabeza hablar de las ODS. Entonces yo tengo que abrir, si yo voy a discutir al final las ODS, yo tengo que abrir un apartado que se llame de ODS y explicar la temática. Pero ustedes van a saber qué va a tener, qué es lo que voy a tener de más importante para poner en mis referencias dentro de lo que yo quiero discutir. ¿Sí? En las referencias es solo lo que han estudiado y cómo han estudiado. Porque estos mismos estudios en la parte de la metodología, yo puedo mencionar en la metodología qué utilizaron de metodología. Y los resultados, cuando lleguemos en resultados, van a ver que los mismos estudios que yo fui bajando y organizando, ahora en los resultados yo tengo que mostrar que persona tal encontró 200 ciudades que tratan de las lluvias en el presupuesto, los otros encontraron 50, nosotros encontramos no más 2 ciudades, pero mencionamos 4 o 5
que ya estaba en nuestras bases para hablar de los resultados. Entonces no va a ser en la introducción que yo voy a hablar los resultados de los otros trabajos. Yo discuto en la introducción la problemática del trabajo. Después en la metodología de cómo estoy planteando estrategias para alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos van a ser encontrar las variables, validar el cuestionario, saber cuántas personas y tal y tal. Ahí son los pasos organizados. Y después, ahí en la metodología es cómo yo voy a hacer. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es introducción, referencia y metodología, pero para armar los tres ya que coinciden. ¿Sí? Não sei se quedou claro, acho que está tranquilo, né? Eu não sei se o André também concorda, quer colocar alguma coisa, André? Hoje eu quase não falei com vocês, ficaram mais... Hay días que hablan más los mexicanos, hablan más los de Brasil. Acho que está claro, professor. Com base naquela proposta, né, de temática que a gente vem apresentando, né, na turma, na aula, a gente fazer a introdução, a revisão bibliográfica e metodologia para apresentar na próxima aula, né? Sim, isso mesmo. É apresentar na próxima aula o que a gente já tem para discutir. Então, é para discutir, não é para ser avaliado, não é para se preocupar, porque daí adiante, se ustedes consiguen entender bien lo que estamos haciendo, solo tenemos que entregar en la primera semana de julio y ya tenemos nuestra contribución de la disciplina de finanzas públicas internacionales. Pero se puede hacer incluso como los temas se coinciden, que uno contribuya con el trabajo del otro, como pasó hoy. Algo que yo ni pensé, me habló Joel, algo que ni pensé, habló la maestra Guadalupe, y así siempre. Iago también, siempre es así. ¿Sí? Entonces vamos, y hasta la semana que viene ya empezamos con la presentación de que ustedes tengan avanzado. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta? Se pusieron cara de triste, yo creo que... Bueno, muy intenso, todo muy intenso, pero sí que va a resultar. Professora Helenice, se estiver aí, obrigado por aparecer, fiquei muito contente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, a gente conversa. Doctor, ¿nos puede dar un minuto a Irene y a mí, por favor? Sim. Sí, gracias. Okay. Pues gracias a la maestra Helenice. Gracias por su participación igualmente. Obrigada. Obrigada.